tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar cerrando la semana con ustedes, con mis compañeros Guamantzin Rodríguez, Rafael García Villegas. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mis queridos compañeros, amigos del auditorio, y en efecto un programa muy variado. En un ratito más estarán por aquí Karen Rivera con su segmento de ciencia, un tema muy interesante, los ciberataques, y además también es viernes de música con Juan Arturo Brennan. Así es, ¿y qué les parece si vamos comenzando con esto que hemos preparado para todos ustedes? Tiene que ver con metodologías de pedagogía. ¿Cuál es la importancia de esto? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentó el Programa Nacional Estratégico de Educación para el Fomento de la Lectoescritura, que tiene entre sus objetivos mejorar las capacidades de aprendizaje y de comprensión en español y en lenguas indígenas de los niños y jóvenes de México. Es un proyecto nacional de investigación e incidencia del programa de educación desde el CONACYT que está apuntalando una iniciativa de la presidencia, y entonces el mecanismo es convocar a las y los colegas que son expertos en métodos pedagógicos, en innovar en torno a metodologías para mejorar las capacidades de comprensión profunda en diferentes temas, no solamente leer y escribir mecánicamente, sino realmente entender y tener una capacidad crítica, una capacidad creativa. La primera etapa de este programa, que cuenta con un presupuesto aproximado de 100 millones de pesos, consiste en reunir a los proyectos que propongan nuevas metodologías de lectoescritura para después ponerlos en marcha como programas piloto y así comprobar su eficacia. La interacción va a ser con los maestros de las escuelas públicas, es decir, la relación de esta articulación de los programas nacionales estratégicos, en particular el de educación, va a ser directamente y primordialmente con las escuelas públicas. Nuestro reto es justamente poner al servicio de la Secretaría de Educación Pública toda esta capacidad articulada de investigadoras, de investigadores, expertos en educación, para así mejorar la capacidad de aprendizaje, de lectoescritura y todas estas bases tan importantes en la educación que preparan a las y los mexicanos a poder, por ejemplo, desarrollar una carrera científica exitosa. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ahí están los procesos de lectoescritura tan importantes en un país como el nuestro para acelerar el aprendizaje en los niveles básicos. Y bueno, vamos a pasar a otra información con motivo de la conmemoración de los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. ¿Hay algo? Ay, eso yo quiero verlo, la verdad. Para experimentar al genio renacentista ha pasado medio milenio y sigue vigente. Después de ser montada en China, Chile y Perú, llegó a México la muestra Da Vinci Experience. Es una exposición desarrollada por la firma italiana Cross Media en la que explora la vida y las contribuciones que hizo el genio renacentista Leonardo da Vinci a través de la realidad virtual e inmersiva. Da Vinci Experience es una manera innovadora, un formato bastante moderno que combina tecnología con cultura, que es representar sus varias facetas, tanto como pintor, arquitecto, anatomista, ingeniero, en un formato diverso que saque distintas emociones del visitante. La exhibición se distribuye en 3 salas. En la primera hay más información, más la parte más infográfica, digamos, donde también tienen la oportunidad de tomarse sus fotos con representaciones de sus cuadros y pinturas más famosas. También se exhiben modelos de máquinas que fueron diseñadas por Da Vinci, como el paracaídas, la bicicleta, el gato hidráulico y el martillo continuo. Luego pasan a la sala inmersiva, que es una sala 360, donde vienes completamente rodeado por sonido, imágenes, colores, vienen representados sus diseños, pero también sus obras.
A través de animaciones, se detalla el sentido de la composición, el uso sutil de los esfumados de colores, el conocimiento profundo de la anatomía humana y así como la utilización de la luz en obras como La Gioconda, La Última Cena, La Anunciación y La Virgen de las Rocas. Nosotros lo que hacemos es, te lo traemos en tamaño de 5 metros por 10 metros de pared, donde realmente puedes entrar en el detalle de la mano, en el detalle de los rizos. O sea, hay muchos detalles que físicamente estando tú en el Louvre no podrías realmente percibir o percatarte. El itinerario finaliza con la proyección de escenas en realidad virtual, que es literal a través de la tecnología de los Oculus Go. El visitante puede entrar adentro de los inventos, los 3 más famosos inventos de Leonardo, que son el barco, el tanque y el ornicóptero. Es una muestra que surgió para conmemorar los 500 años de la muerte del genio renacentista, que permanecerá hasta el 16 de febrero en el Palacio de la Autonomía. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues después de este largo periplo ya está aquí, hay que aprovechar la oportunidad para acercarse de una manera más profunda a las creaciones, una parte realmente minúscula de lo que creó Da Vinci. Así es, y bueno, es también una forma de acercarse a la obra de Leonardo sin estar en estas grandes galerías y museos de todo el mundo donde se encuentra su obra. Precisamente creo que el valor de esta exposición, Rafael Laura, radica en que la aproximación a la obra sea a través de estos medios de realidad virtual, de proyección, de animación, porque nos da otra forma de percibir las cosas. Y que seguro los cosas. Hubiera utilizado si hubiera No, vivido bueno, en esta época. en un ejercicio de imaginación, ¿qué pensaría Leonardo da Vinci Estarías de esta encantado. hiperrealidad de estas cuestiones virtuales? No dudo que estuvieras de los diseñando, ciberataques. no, estarías haciendo videojuegos, ¿no? Tal Claro, vez. sería Instagram, en fin, o sea, por supuesto que estaría ahí metido. ¿Cómo sería el Twitter de Da Vinci? En fin, ahora vámonos al teatro para hablar de relaciones personales, de relaciones románticas, pero aquellas que a veces adquieren un cariz tóxico. Aquí estoy, como me lo pediste. Carlos y Eva se reúnen aproximadamente una vez cada 6 meses, solo para tener sexo y evitan entablar cualquier lazo afectivo. Esta relación, si se le puede llamar así a sus encuentros, llega a un punto en el que ambos se enfrentan y revelan sus verdaderos sentimientos. Esta historia, extraída de la realidad, es lo que presenta la obra de teatro Motel El Castillo. Es una pareja que tiene muchos años frecuentándose, pero nunca se atreven a estar juntos. Se aman demasiado, sienten amor, sienten el curruquito, sienten el deseo de estar juntos, pero cuando esto se empieza a ser simbiótico, ambos empiezan a comportarse de una manera animalesca para no sentirse amados, para no tener un refugio y se empiezan a lastimar. Digamos que es una versión de una de tantas relaciones tóxicas. Él le dice a ella que no sabe amar, que no es lo suficientemente femenina, que no quiere despertar con ella. Eva le pregunta quién lo dañó tanto, que no es un buen proveedor, que después de 13 horas juntos la deja con flores, dinero y orines. Esta lucha de poder y humillación mutua llevará a Eva y Carlos por caminos desconocidos. Esta obra es un poco mi Frankenstein de relaciones. Es un poco este me dijo esto, este me dijo lo otro, con él viví esto, y así fui formando el esqueleto de esta obra, de muchas relaciones o frases o momentos tóxicos. Con una duración de 15 minutos, la obra se presenta en 2 versiones. En una, la pareja es heterosexual y en la otra son 2 hombres, quienes están envueltos en esta relación enfermiza y destructiva. El objetivo es demostrar que sin importar la preferencia sexual, las relaciones tóxicas se dan por igual. No nos gusta ver cómo agreden a una mujer, aunque sea teatro y sepamos, no nos gusta verlo, ¿no? Entonces, la versión gay sí vemos el golpe, en la versión hetero no vemos el golpe. Él se niega a decirle a Eva, le dice Perséfone, acá le cambió a Adonis. Yo escribí esta obra pensando en mí y en mi historia, pero el director, que es Jonés Cervantes, me propuso él escribir la versión gay, o sea que eran unas pequeñas adaptaciones y funcionó bastante bien. ¡Por lo
Motel El Castillo se presenta en el Foro Arts House México hasta el 9 de febrero, de jueves a domingo, con 6 funciones cada media hora. En cada despedida algo de mí se moría. Noticias 22, Alberto Aranda. Yo lo dejaba morir. Bueno, les tenemos una información. Como ustedes recordarán, el 5 de septiembre del año pasado falleció Francisco Toledo. Unos días más tarde, en el Senado de la República se le rindió un homenaje. Se propuso que se le otorgara la medalla Belisario Domínguez. Así es, bueno, esto Pues el ha contexto. detonado, así es, ha detonado desde el 17 de diciembre una carta en donde los familiares y la viuda de Francisco Toledo agradecían la intención, pero pensaban que no debía de haber este tipo de reconocimientos porque era algo que había solicitado Francisco Toledo en vida. Y tenemos en este momento en pantalla la nueva carta. La nueva carta, porque no obstante de esta indicación, la Cámara de Senadores decidió poner y proponer como iniciativa un reconocimiento que llevara el nombre de Francisco Toledo, y la familia, en esta carta dirigida a Sergio Mayer, que es presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, pues en efecto le señala y le subraya que a Francisco Toledo nunca le gustaron los reconocimientos, prefería mantenerse alejado. Cuando se le otorgaban por alguna otra razón, los fondos eran donados para fines benéficos, ya sea en pro de la ecología, en pro de las comunidades indígenas, y refuerzan la idea de la identidad y los derechos del nombre y de la figura de Francisco Toledo para que no sean usados en ningún otro reconocimiento más el que ya existe, que el propio Francisco instituyó para la literatura indígena. Así es, y bueno, el argumento que había dado previo a esta carta el diputado Sergio Mayer es que ya se había hecho una solicitud y ya hay todo un proceso administrativo que ha sido publicado en el diario oficial de la Federación, y en esta carta al final dicen, bueno, echen atrás lo que está ocurriendo en el diario oficial. Al final de cuentas, la imagen, el nombre de Francisco Toledo, pues no pueden más que ser custodiados por su familia. Con esto nos vamos a una brevísima pausa. Y ahora tenemos una tragedia enmascarada con humor. Y esto tiene que ver con un libro titulado Madrugada. Madrugada es una novela que narra cosas tan crueles, tan horrorosas, que si no hubieran sido tocadas con humor y con ternura, no podría leerse. Trinidad, de muy joven, perdió a su madre. Sufrió abusos físicos y psicológicos. Fue humillada por ser mujer, padeció el racismo, escapó del comercio de personas, pero ha salido adelante con mucho esfuerzo. Un día le dicen que su vida peligra y que necesita con urgencia un trasplante de riñón. La única persona que le puede salvar la vida, esa vida llena de violencia y lucha, es el padre que la abandonó. Para mala fortuna, yo creo que Trinidad representa a muchísimas más mujeres de las que creemos, ¿no? Cuando muchos lectores o periodistas dicen, wow, Trinidad es una heroína achorada, como decimos en Perú, así, valiente, treja, ¿no? Y que sin gritar, hasta con elegancia, diría, se enfrenta a todos los problemas desde niña, ¿no? Pues hay muchísimas Trinidades en nuestras ciudades, en nuestros países, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que encarna a una mujer que tiene que pelear contra el machismo, una mujer que tiene que pelear contra el racismo también, porque es una mestiza, digamos, de un país racista como el Perú. Trinidad Ríos en la novela termina encarnando a toda una fila interminable de mujeres con la que uno se topa a lo largo de su vida, y nos permite ver, pues, qué tan complicado, qué complejo, qué duro puede ser mujer en una sociedad como la nuestra, ¿no? Sea peruana o mexicana. Trinidad, personaje central de la novela Madrugada de Gustavo Rodríguez, emprende esta búsqueda del padre ausente para salvar su vida, pero también para encontrar respuestas. La razón funcional para buscar a su padre es: me voy a morir si es que no me donan un riñón. Esa es la razón funcional. Pero lo que ella va descubriendo es que toda su vida ha necesitado, o sea, ha tenido un vacío afectivo que no ha sabido llenar. No solamente ella, su padre también, solo que no se daban cuenta de eso. Con información y texto de Alberto Aranda, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, en Viernes de Ciencia tenemos, Rafa Huemansi, un tema del que no nos podemos escapar literalmente y del que hemos estado hablando cada vez más intensamente, ¿no?
Los ciberataques. Sí. Exactamente, qué tanto eso es ya parte de la vida cotidiana de cualquier país o de cualquier nación en el planeta. Viernes de Liminal. Muy buenas noches, viernes de Liminal, la ciencia en movimiento, y pues vamos a hablar de lo que ya comentaban mis compañeros de los ciberataques. Para hablar de ello me acompaña el doctor Félix Barrio, quien es el director del Hub de Ciberseguridad del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, director, por acompañarnos. Muchas gracias. Hay una cifra importante. En el estudio de hábitos cibernéticos de los mexicanos en el 2019, se aseguró que el 34% de los encuestados habían sido víctimas de acoso en alguna red social. ¿Cómo podemos entender qué es un ciberataque, doctor? ¿Qué es? ¿Cómo funciona este elemento? Sí, pues principalmente estamos viendo cómo pasamos de una tradición de ataques informáticos que venían por los virus, por la descarga de ficheros que podían estar infectados en nuestros dispositivos, en nuestras computadoras, a un momento en el que los ataques también están utilizando algo que está muy presente en nuestras vidas, como son las redes sociales. Y cada vez están afectando a usuarios en edades más tempranas, que son los colectivos más vulnerables. Por desgracia, estamos viendo en nuestros estudios que la edad de incorporación de los teléfonos inteligentes, los smartphones, comienza a los 9 años de edad. Y por lo tanto los ciberdelincuentes están encontrando en las redes sociales usuarios incautos que se prestan a hacer determinadas cosas, a ser grabados y son víctimas de este tipo de ataques. Para este tipo de ataques se utiliza la inteligencia artificial y existen diferentes tipos también, es decir, uno de ellos es usurpar la identidad de una persona, copiar los números de tarjeta de crédito, ¿cuáles son estos tipos? ¿Cómo podemos entenderlos también? Desafortunadamente, cada vez la tecnología es más avanzada para lo bueno, pero también cuando la quieren utilizar para el mal. Y los usuarios que aprenden a hacer de ciberdelitos encuentran hasta auténticos tutoriales y herramientas accesibles que les permite realizar este tipo de ataques. En el caso de la inteligencia artificial, que es una magnífica y poderosa herramienta para poder hacer más fácil nuestra vida, los cibercriminales encuentran en ella una forma de identificar esos usuarios incautos, esos usuarios que tienen menos conocimientos o que son más ingenuos a la hora de prestar su información, hacerla pública en las redes sociales, descargarse ficheros, grabarse, y eso es lo que utilizan para luego la extorsión fundamentalmente. México ahora mismo es uno de los países que más casos de ciberextorsión, de ciberfraude tiene en el mundo, y en parte es porque están rápidamente acudiendo a ese colectivo de usuarios menos preparados o menos concienciados de la importancia de la prudencia y de configurar bien cuando utilizan este tipo de redes sociales o cuando tienen que utilizar dispositivos electrónicos. Bueno, se tienen cifras bastante interesantes. Cada 45 segundos ocurre un ciberataque en México. ¿De qué manera no solo se afecta a las grandes empresas, a los grandes bancos, por ejemplo, sino a los usuarios también, a los ciudadanos independientes? Claro, tenemos que ser conscientes que cada vez utilizamos más Internet y los dispositivos electrónicos para nuestra vida cotidiana y en particular para las transacciones económicas. Hace muy pocos años no, pero hoy en día casi todos estamos acostumbrados a comprar desde nuestro calzado, nuestra ropa, pasando por libros, hasta billetes de avión. ¿Eso qué implica? Implica que crecientemente el volumen de dinero que circula en efectivo está dando lugar a una mayoría de dinero que circula a través de Internet, y los cibercriminales van detrás de eso. ¿Quiere decir eso que hay más inseguridad? No necesariamente, pero sí vemos cada vez más casos de ataques. Por un lado vemos ataques a las empresas. Las cifras que se están haciendo públicas dicen que el 82% de las empresas mexicanas han recibido un ataque en el último año, y que apenas el 70% han desplegado sistemas de protección, pero por otro lado están todos los clientes que utilizamos los servicios de esas empresas, los empleados, que también tomamos parte de ese sistema, y por desgracia la mayoría de los casos en los que entra un ciberdelincuente en una empresa viene a través de los propios empleados, que no tomamos a veces las precauciones que debemos tomar en nuestro ámbito doméstico y también en nuestro ámbito profesional a la hora de utilizar la tecnología.
Las redes sociales ya son parte de la vida cotidiana. Cuando uno descarga una aplicación como esta, está autorizando al dueño, al creador de esta aplicación, el uso de los datos privados. Incluso se habla ya de que ya nada es privado, pero ¿cómo proteger nuestros datos en este contexto? ¿Cómo asegurarnos de que no se haga mal uso de ellos? Lo más importante es siempre actuar con sentido común, que a veces parece un tópico, pero en el caso de la tecnología es plenamente válido. Debemos de detenernos, aunque sea brevemente, a leernos esas notas, esos disclaimers que nos dicen qué vamos a ceder, qué tipo de datos. Muy poca gente nos detenemos un poquito, que sea a leernos qué implica, qué tipo de información estamos autorizando. Por supuesto, los accesos que permitimos a nuestros dispositivos, acceso a las cámaras de grabación, a nuestros datos, a nuestros ficheros, todo eso se nos solicita cuando nos descargamos las aplicaciones y por lo tanto conviene que reflexionemos un momento. No hay que facilitar todos los accesos por defecto, solo aquello que consideremos que es necesario, solo a fuentes de confianza y sobre todo reflexionar si realmente nuestra privacidad está bien custodiada y mucho más cuando el usuario es nuestros hijos, nuestros familiares, nuestro entorno, que a lo mejor hay que acompañarles más cuando se vayan a instalar aplicaciones y dar permisos, bien a redes sociales, bien a aplicaciones de compra o cualquier otro tipo de app que te descargas dentro de tu tablet o de tu teléfono inteligente. Se está estudiando aún este tipo, la ciberseguridad. Y el TEC de Monterrey tiene un proyecto interesante al respecto. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste el Hub Ciberseguridad del TEC de Monterrey? Pues hace un año el TEC de Monterrey tomó la audaz decisión de crear el primer hub de ciberseguridad de Latinoamérica, un espacio no solamente académico, sino que reúne a las empresas líderes del sector, empresas como Cisco, IBM, FEMSA, Thales, que están ahí haciendo posible que se desarrolle la conciencia de ciberseguridad de los ciudadanos. También usuarios desde el mundo de la empresa, Citibanamex es uno de ellas, que están invirtiendo cada vez más en que haya una mayor concienciación, pero también que se desarrollen productos y soluciones avanzadas. Es muy importante para los usuarios que cada vez tengamos productos y dispositivos que ya vengan configurados de manera segura y que no tengamos que hacer, digamos, un estudio ex profeso cada vez que utilicemos un aparato. Pero por desgracia todavía no es así y tenemos que invertir mucho. Por eso en México consideraba el TEC que era necesario que hiciésemos un ecosistema de innovación, de investigación en torno a la ciberseguridad, de capacitación. Hay una enorme demanda de profesionales expertos en ciberseguridad. Tenemos un déficit de 1,5 millones de posiciones profesionales en todo el mundo no cubiertas de expertos en ciberseguridad y el TEC está decidido a apostar con empresas, con otras universidades, a que el hub facilite el desarrollo de una mayor oferta académica y de investigación en este campo. Nos queda muy poco tiempo, doctor, pero no me gustaría despedirlo sin que nos explique cómo podemos entender la ciberguerra. Hace unos días se publicó un artículo en el que se hablaba de que Irán le respondería a Estados Unidos a través de ciberataques. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué manera le puede afectar la ciberguerra a un país? El ámbito de la ciberdefensa es muy preocupante. Las primeras guerras cibernéticas sobre las que se ha hecho documentación precisamente han sido a raíz de en el 2010 con Irán, en un ataque que sufrió su programa nuclear, y después el conflicto con Ucrania, donde se ha ido haciendo un estudio sistemático de cómo funciona el mundo de la ciberguerra. Y lo que sí se está viendo es que son grupos que están trabajando en lo que se llaman ataques persistentes, que son APTs y que funcionan de manera continuada en el tiempo. Son ataques que pueden durar años, que intentan penetrar dentro de sistemas, de empresas estratégicas de los países para hacer boicots fundamentalmente, para hacer ciberespionaje y que son muy profesionalizados, se están vigilando. El estudio de este año de la empresa FireEye indica que Irán tiene 6 grandes grupos de este tipo haciendo ciberespionaje,
que el foco es Estados Unidos, pero también países de Oriente Medio, y que están haciendo acopio de información y que tienen la posibilidad de realizar realmente ataques de este tipo. Por lo tanto, es un mundo cada vez muy complejo, en el que también es muy importante el nivel de preparación de un país a nivel en su conjunto para evitar ser víctima de este tipo de ataques. Muchísimas gracias, gracias a por vosotros. acompañarnos. Nosotros ya terminamos la sección de Liminal, pero hay más aquí en Noticias 22 después del corte. Vamos a platicar de libros. La publicación titulada Versos en Blanco de Roberto Amezquita muestra la evolución de la poesía lituana. Vamos a ver de qué se trata. Alberto Aranda nos platica. Lituania es de los países del Báltico con una riqueza histórica muy particular. A pesar de haber formado parte de otras naciones, su idioma le ha permitido mantener su identidad. Esto se deja ver en la antología Versos en Blanco, que recientemente ha sido publicada. Con poesía lituana es peculiar, digamos, el tema y su historia, porque en primer lugar somos un país que durante su historia pasó por diferentes idiomas. Entonces, cuando en el territorio de actual Lituania empieza a producirse literatura, muchas veces esto ocurre en latín, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la poesía lituana, siempre hay que tener en cuenta estos conceptos de qué queremos hablar, de la poesía que se produce en el territorio de Lituania o la poesía en lituano, por ejemplo, ¿no? Luego también tuvimos autores que por circunstancias históricas iban escribiendo en polaco, por ejemplo, en ruso, porque en esta época fueron idiomas predominantes. Para mí lo más interesante de la poesía lituana nace en el siglo XIX, tenemos un romanticismo muy marcado, que es cuando también se renueva el lituano poético, ya entra el lituano como lengua, ¿no?, a la creación literaria. Y luego también el siglo XX es muy importante porque, como se suele saber, pues el siglo XX históricamente es difícil para nosotros porque sufrimos una ocupación, entramos en el territorio de la URSS y entonces la poesía en lituano es principalmente esta forma de resistencia, ¿no?, de seguir ahí, de decir no, somos una nación, somos lo que somos, tenemos nuestra tradición, nuestra cultura. Esta breve pero fundamental antología de la poesía lituana, que ha publicado Círculo de Poesía, deja ver las afinidades con la poesía del resto de Europa. La poesía romanticista habla muchísimo de la naturaleza y habla también de la nación, del país, del paisaje. Luego la poesía del siglo XX se bifurca, tiene muchísimos caminos, muchísima temática. Hay poemas muy patrióticos, hay poemas incluso surrealistas, experimentales. Hay poetas, por ejemplo, que se inventan un personaje específico y todos sus poemas van en línea de este personaje y ya está como evitando un poco la realidad concreta. En la poesía contemporánea también vemos una pluralidad temática. Hay poetas que trabajan en una línea muy emocional, muy personal, basándose en sus vidas, en lo que viven, en lo que les está pasando en su día a día. Hay poetas que trabajan una poesía que se parece inclusive a las tendencias de la poesía japonesa, por ejemplo. Los más de 20 poetas contemporáneos reunidos en este volumen por María Sebastia Sainz y Dovile Kuzminskaite experimentan con el texto, las imágenes y se encuentran produciendo en la actualidad. En lituano tenemos palabras muy específicas, verbos normalmente muy específicos para cuando ocurre cierta acción que suena de cierta manera, ¿no? En español es casi imposible encontrar, o por ejemplo existe un solo verbo o un solo sustantivo que puede significar varias cosas más o menos. Nosotros somos más precisos en esto, entonces pasamos mucho tiempo buscando con María. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, es interesante esta publicación del Círculo de Lectura en donde participó Dovile, a quien han ustedes visto en pantalla, que habla muy bien español y ha sido una pieza fundamental en la traducción de este libro que resulta interesante. Hace un momento estábamos hablando, mientras veíamos esta nota aquí en el set,
¿Cómo reconocemos en esta región, Rafael, Laura? En el Báltico hay grandes compositores entre Polonia y Estonia. Tenemos a Penderecki y Arvo Pärt, y eso es un impacto que hay en la cultura occidental en la segunda mitad del siglo XX, pero no sabemos demasiado de la poesía de estos países que, como hemos escuchado aquí y en la presentación cuando ocurrió, resulta que son naciones en donde hay muchos poetas, pero bueno, no han sido traducidos al español. El problema de la traducción, que no lo tiene la música, ¿no? Ahí yo creo que me parece interesante lo que está haciendo Círculo de Poesía, de traernos a autores que de otra manera efectivamente no conoceríamos. Y naciones, hay que reconocerlo, jóvenes también, a pesar de esa tradición tan añeja, son naciones muy, muy jóvenes, en el caso particular de Lituania, estos 3 países Estonia, Letonia y Lituania, que fueron los últimos en independizarse de la URSS, pues sí es un gran semillero, indiscutiblemente, de artistas de todos los géneros, pero muy jóvenes, que falta precisamente esta proyección para que tengan impacto internacional. Y un dato, es esta editorial independiente que hace esta publicación, y hay otra editorial independiente, Abismos, que tiene la primera traducción, no sé si sea esta que acabamos de ver, la primera de lituano al español hecha en México, pero sí es cierto que en Abismos está la primera traducción de una obra de Estonia al español mexicano. Entonces eso me parece interesante, que sean las editoriales independientes que estén trabajando en mirar a este mundo de una manera mucho más amplia, ¿no? Pues ahí está la invitación a leer este libro, a leer este libro y acercarnos a la tradición precisamente de Estonia, Letonia y Lituania. Bueno, continuamos con literatura. Y tenemos una exclusiva, sí. Sí, este es un trabajo exclusivo de nuestro compañero Víctor Gaspar, que tuvo la oportunidad de conversar con el poeta y periodista James Fenton. Para James Fenton, la tarea escritural ha transitado exitosa y orgánicamente entre la poesía, el periodismo y la crítica literaria. Fenton ha sido profesor de poesía en Oxford y corresponsal en el Lejano Oriente para varios medios. El autor inglés participó en una lectura de su poesía y una charla con el escritor Pedro Serrano en el Anglo Art Center. Ahí compartió su concepción de la poesía y el reto de originalidad que ésta impone, pues cualquier autor puede replicar alguna idea sin ser consciente de ello. That's what I would call false inspiration. What actually turns into a poem is very mysterious. You know, Degas, the painter, Degas tried to write poems, and he said to, I think it was Mallarmé one day, he said, "I don't know what's wrong with me. I'm trying to write these poems, and I'm getting stuck. I have plenty of ideas." And Mallarmé said to him, "My dear Degas, one doesn't make poems out of ideas. Poems are made out of words." So that's a very kind of squashing remark, but it very often happens that people have what they think is an idea for a poem, and it's not an idea for a poem. It's an idea that reminds them of other poems. Colaborador frecuente en publicaciones como The Guardian, The Independent y The New York Review of Books, Fenton reconoce la importancia del ejercicio de la escritura como una postura ética, tanto en la poesía como en el periodismo. People who write journalism, or rather write a kind of what we call creative non-fiction, and describe events in their lives or public events that they have seen. Often people are impelled to improve on what they've seen, to make it. They feel, oh, they could make this a bit more interesting if they put that event together with that event, and that you must not do this. You know, this is a terrible thing, but it's quite
it's quite common that people will just sort of burnish the experience, brush it up a little to improve it. So that's one aspect of the ethics of journalism. Fenton reconoce el impacto que la tecnología ha tenido en el ejercicio periodístico como una buena oportunidad para que el periodista acceda a un enorme cúmulo de información de manera inmediata, permanente y global. Pero, de igual modo, destaca el valor del oficio del corresponsal, oficio que lo ha llevado a países como Camboya o Filipinas. All that has changed in my working life. It's changed completely, and for the better. Yes. One thing that's difficult is for somebody who wants to write to go abroad to write a story. It's very hard to get magazines who will pay for you to do that, and it's a shame because it's a very important thing that used to be done in several different kinds of magazines, I think it's really it's like an endangered species of writing. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues realmente conceptos, consideraciones de gran originalidad los de James Fenton, y también habló acerca de su corresponsalía en Filipinas como periodista. Así que bueno, pues próximamente no se pierdan la segunda parte. El lunes les vamos a tener la segunda parte de esta entrevista exclusiva, como ya decía Rafael hace un instante, para Canal 22. La verdad que buena entrevista, qué interesantes conceptos, no solamente para quienes nos dedicamos al periodismo, a los medios de comunicación, sino para quienes somos, que es la mayoría de la población, consumidores de los mismos. Pues ahí está la invitación a leer a James Fenton, no solo como periodista, sino también como poeta. Ahora, la verdad que formación, poeta y periodista, normalmente son los periodistas tienden más hacia la narración, y esta no contundencia tanto hacia la poesía, ¿no? De la anécdota de Mallarmé es maravillosa, bárbara. no se escribe con ideas, se escribe con palabras. Y eso debe hacer un periodista también. Y bueno, hace unos días yo les platicaba, estábamos conversando a propósito de Luciano de Samóstata, que nació en Samóstata entre el Tigris y el Éufrates y después se fue a Grecia, y le hacía una crítica muy fuerte a Heródoto, a quien recordamos por los 10 libros de la historia. Él le decía que no era precisamente historia, que contaba demasiado las cosas para ser leído. En ese sentido podríamos pensar que sería tal vez el primer periodista, ¿no? O el primer escritor creativo de no ficción, ¿no? El primer tuitero que estaba buscando llegar a un público determinado, no a cualquiera. Así es, Heródoto. Y bueno, una de las críticas que después las publica en un libro que se llama Relatos Verídicos, es Luciano de Samóstata, empieza en algún fragmento del libro dice: una cosa es verdad, lo que voy a decir a continuación, que todo lo que cuento es mentira. Entonces, jugando con esta idea de qué era la veracidad, ¿no? Interesantes reflexiones, y cambiamos de tema ahora para platicar del máximo organismo en la conservación de la obra artística de Wolfgang Amadeus Mozart, que está por comenzar una de las semanas más importantes del año, y México está presente con un queridísimo amigo. El narrador, crítico y promotor musical Gerardo Kleinburg será el primer mexicano que hable sobre Wolfgang Amadeus Mozart en el marco de la Semana de Mozart en Salzburgo, Austria. Encuentro organizado y avalado por la Sociedad Mozartiana, máximo organismo en el mundo abocado a conservar y difundir el patrimonio y la obra artística del compositor, y dirigido artísticamente por el tenor y director de escena mexicano Rolando Villazón. La charla se va a llevar a cabo en el Palacio Arzobispal en el que Mozart trabajaba, como digo, un poco jugando en su changarro, en su oficina. No era un lugar que amara particularmente. Y en el salón, en la sala de ese palacio, donde Mozart hacía mucha de su música, de la música que escribía ahí. Entonces, en algún sentido, lo siento como una inmensa recompensa
a los muchísimos años en los que he tratado de rendirle homenaje a su vida, a su obra, de estudiarla, de entenderla, de hacerme mejor a través de ella. Y por el otro lado, es una oportunidad de que alguien de una cultura tan lejana, tan distinta y distante a la austriaca, como puede ser un mexicano, como puedo ser yo, a pesar de mi apellido con raíces germanas, ¿qué puede decir sobre Mozart? Y en particular sobre Mozart y sus amigos. Kleinburg, quien ganó en 1992 el Premio Internacional de Crítica del Festival de Salzburgo y recibió la medalla Mozart conferida por la Embajada Austriaca en nuestro país, presentará su conferencia Mozart y sus amigos, en la que abordará el amplio círculo de amistades del compositor y cómo estas relaciones influyeron y moldearon su quehacer musical. Creo que las amistades de Mozart, que son tan numerosas como para poder hacer un pequeño diccionario, explican mucho de su trabajo, de su obra, de su vida, de su personalidad. Era un tipo gregario como pocos. Un niño y muy joven adolescente que no tuvo amigos, no tenía oportunidad de convivir, de tener amistades. Estaba subido en un carruaje con su papá, con su hermana, recorriendo Europa entera para tratar de hacerse de esa formación musical que no se podía obtener todavía en un conservatorio. De acuerdo con Kleinburg, Mozart era un hombre que vivía en la música, por la música y para la música, razón por la que sus amigos eran compositores, cantantes, instrumentalistas, fabricantes de instrumentos, todos inmersos en ese mismo mundo. Para ellos escribía, era una suerte de sastre que les hacía trajes a la medida de sus características como instrumentistas, como cantantes, pero también era un hombre que atendía a estos nuevos instrumentos como objetos que le llevaban sus amigos. Anton Stadler le decía, mira Wolfgang, acaba de desarrollarse un clarinete con unas ideas mías que tiene unas notas más graves. Y Mozart le hacía una obra para eso. Leutberg, que tenía una técnica avanzada para tocar el corno, le escribía específicamente para esa técnica. Caterina Cavalieri, Nancy Storas, cantantes famosísimas de la época, les escribía música exactamente adecuada a sus características para que se lucieran. Dime tú si no influyen los amigos de Mozart en su obra. La conferencia será el próximo 23 de enero a las 18 horas en la sala Ritzersaal del Palacio Arzobispal de Salzburgo. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues qué ganas de estar en esa conferencia, ¿no? Sí, lo vamos a cubrir, ¿no? Vamos a cubrir el festival. Ya estamos ahorrando para ir a Salzburgo. Bueno, ojalá. Que se ponga guapo Kleinburg y que nos lleve, Nos invite, ¿no? Pues digo, corresponde, ¿no? Para aplaudirle al final. No, una felicitación, un saludo muy, muy cariñoso a Gerardo Kleinburg. Y a propósito de eruditos musicales, ya se encuentra aquí uno de los grandes genios de nuestro país, el nuestro Juan Arturo Brennan. Volvemos con él. Es viernes de Mirando Músicas y les tenemos una sorpresa. Sí, nos tiene verdaderamente con el alma en un hilo. No sabemos de qué hablar esta noche el maestro Juan Arturo Brennan. Bueno, pues sí, no sabemos, pero qué gusto, Juan Arturo. Primer viernes del año. Primer viernes de música del año. Compañeros, entre pitorreo y en serio, gracias por la efusiva presentación. Todavía no arranca el asunto musical aquí en México. Vamos a hablar de efemérides, Guamansi. ¿Cuántos? ¿100 años? Puro 100 años, no bicentenario y medio. No, ¿cuál bicentenario y medio? No. ¿Saben qué? Sí, centenario, yo soy, en ese sentido de las conmemoraciones, soy muy cuadrado, porque de pronto dicen, oigan, estamos celebrando el 173 aniversario de la circuncisión de Mendelssohn. Digo, por favor, ¿no? ¿Les parece bien centenarios? Muy borgianos. Muy borgianos. Okay. Centenarios musicales. Hay muchísimos, pero escogí algunos realmente interesantes, importantes e interesantes también. Vamos en orden. 1520 nació Andrea Amati. Resulta que hoy hablamos mucho de los violines Stradivarius, Guarneri, Amati en tercer lugar, pero cronológicamente él fue el primero. Fue el primero en construir violines casi idénticos a como siguen siendo hoy, él le dio forma, y por supuesto avecindado en Cremona, que es el sitio de los grandes luthiers, fundó una dinastía, y de interés particular es que su nieto Niccolo,
que es el más famoso, digamos, llevó a cabo las mejoras en el taller de Amati, y a su vez Niccolò Amati fue maestro de Antonio Stradivari y de Andrea Guarnieri. Así que el origen es Andrea Amati, de los grandes luthiers cremoneses. Es que eso es interesantísimo, Juan Arturo, porque de lo que estás hablando sí es una conmemoración, pero el conocimiento va no de padre a hijo, va de maestro a alumno. Exactamente. Y siguiendo la ruta vamos a llegar prácticamente al Paleolítico. Absolutamente, absolutamente. Y para conmemorar con música estos centenarios, vamos a oír un fragmento de una pieza musical tocada hoy en un violín Amati. Bueno, estamos escuchando esto que es una maravilla, no solamente en una ejecución impresionante, Juan Arturo. Cuando estamos hablando de músicos, son aquellos que están en cuerdas los que deben de tener el oído más preciso de todos. Si no estamos hablando de maderas, barnices, todo. pegamentos, temperaturas. Absolutamente. A propósito de lo cual les recomiendo ver una película de François Girard que se llama El violín rojo, que tiene mucho que ver con los violines antiguos. Por cierto, prácticamente todos los violines de la casa Amati que sobreviven hasta hoy se pueden tocar, están útiles y funcionales. Nuestro siguiente centenario es en el siglo siguiente, 1620. Nació en ese año Isabella Leonarda, una de las primeras compositoras reconocidas como gran compositora. Hizo lo único que puede hacer una mujer de aquel entonces para poder ejercer un oficio intelectual, que fue meterse en un convento. A los 16 años de edad se metió en un convento ursulino, vivió ahí hasta los 83. Componiendo música y dedicándose a las labores propias del convento. Cosa interesante, sí tenemos compositoras anteriores, Hildegarda von Bingen, por ejemplo, pero igual que Hildegarda, Isabella Leonarda e incluso después nuestra propia Sor Juana, que también era compositora, la única forma de poder ejercer era meterse a un convento. Dato de trivia importante, Isabella Leonarda fue la primera compositora a la que le publicaron oficialmente música. Vamos a escuchar un poquito de ella. Bueno, autores que deberíamos escuchar más, o compositoras que debemos escuchar más. Y hay algunas piezas de Isabel Leonarda grabadas por aquí y por allá que vale la pena escuchar. Vamos a brincarnos rápidamente en 1720, donde no hubo prácticamente ningún famoso que naciera ahí. En 1820, solamente Sir George Grove, que ni más ni menos es el autor del gran diccionario enciclopedia de la música y los músicos, que todos los que trabajamos en ese ámbito tenemos como nuestra Biblia particular. Son 20 tomos, ocupan así de mi librero, y aunque ya lo tengo en digital, nunca me voy a desprender de esos libros. ¿Sí? También se celebra un centenario de Sir George Grove. Y los que siguen, rápidamente vamos a pasar por ellos, son todos de 1920. En primer lugar, uno de los grandes pianistas, Arturo Benedetti Michelangeli, recordado sobre todo por su enorme claridad, por una técnica impecable, por una transparencia absoluta en lo que tocaba. Fundamentalmente se le acuerda por su Chopin, por su Ravel, por su Debussy. Hay muy pocas grabaciones de estudio de él y hay muchas grabaciones piratas de sus presentaciones en vivo. Y lo recordamos con mucho cariño, sobre todo porque fue maestro de Martha Argerich, que es una de las pianistas fundamentales de nuestro tiempo. Vamos a oír unos cuantos compases del trabajo pianístico del gran Arturo Benedetti Michelangeli. Ahora con todas las técnicas de grabación, con todas estas mejoras que le han hecho a algunos pianos, cuando uno está frente a este tipo de grabaciones, a veces no tan claras como uno quisiera, pero puede percibir la exactitud, la musicalidad, y la belleza. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. A veces hay que balancear la técnica supermoderna con el feeling a la antigua. Así es, así es. Colegas, ¿recuerdan ustedes todos a la cantante Norah Jones? Pues, claro. En 1920 no nació ella, nació su padre. ¿Alguien sabe quién es el padre de Norah Jones? Yo lo sé. Dígalo, dígalo. Bueno, tocó con George Harrison. Sí, fue maestro y tocó el sitar, no la cítara, con George Harrison. 1920, el año de nacimiento del gran sitarista indio Ravi Shankar, a quien recordamos como el más importante promotor y divulgador de ese bellísimo instrumento en la India y en todo el mundo. Sí, fue maestro de George Harrison, hizo un proyecto fascinante con Philip Glass, que uno tocaba la música del otro y viceversa en un disco que se llama Passages. Tuvo colaboraciones importantísimas con Yehudi Menuhin, que fue a partir de eso donde se empezó a diseminar el sitar y la música clásica de la India en Occidente. Y, como dicen los británicos,
last but not least, hay una herencia importantísima. Su hija Anushka es una citarista de primera, y si quieren oírla tocar la música de su padre, aquellos que tienen el famoso Digital Concert Hall, la sala de conciertos digital de la Filarmónica de Berlín, está ahí la grabación completa, el segundo concierto para citar y orquesta de Ravi Shankar, interpretado maravillosamente por su hija Anushka. Vamos a escuchar pues un fragmento de la interpretación del padre de Norah Jones en el citar. Este es Ravi Shankar, que nació en el 20. Bueno, me emociona este recorrido que estás haciendo, Juan Arturo, porque nos estás mostrando esas rutas de la música y del conocimiento, porque la música es resultado de todo, a lo largo de la historia de la humanidad, en estos saltos por siglos. Si estamos en 1920, la cosa ya cambió un poquito, ¿no? Cambia un poco, porque de esto que es totalmente clásico y que es una música ancestral, los dos últimos centenarios que tengo para ustedes, que son del 1920, son dos jazzistas absolutamente indispensables. Y además, antípodas completamente. Como dijo un gran intelectual nuestro, están a 360 grados el uno del otro. Perdón. El primero de ellos, el gran saxofonista Charlie Parker, ¿sí? Negro, Bird o Yardbird, negro, atormentado, drogadicto, con una cantidad de demonios internos espeluznantes. Entre las anécdotas que se pueden citar del que son miles, le quitaron su licencia para poder tocar en los bares, precisamente porque se metía de todo, de toda clase de drogas, y llegó a estar tan pobre que un buen día le dio neumonía a una de sus hijas. Charlie Parker no pudo recolectar dinero y se le murió la hija. Y de ahí su decadencia, que de por sí ya estaba en pleno, se fue hasta allá. Pero a Charlie Parker lo recordamos no solamente como el gran saxofonista que fue, sino como uno de los principales instigadores de una de las transformaciones fundamentales del jazz, que fue del swing al bebop. Y son legendarias absolutamente sus colaboraciones con el gran John Burks, Dizzy Gillespie. Vamos a escuchar a Charlie Parker un momentito. Bueno, rápido, me acuerdo de una película de Clint Eastwood. Sí, dedicada que es dedicada a Charlie Parker, por supuesto. Y vamos a concluir, compañeros, amigos, y para ustedes también, con la efeméride del centenario de otro jazzista importantísimo, blanco y representante de otro estilo completamente distinto que el bebop, que es el cool, que es el grandísimo jazzista californiano Dave Brubeck. Él hizo fundamentalmente la contribución de decir, y lo dijo públicamente, el jazz no tiene por qué ser todo a 4/4. Y a partir de eso empezó a componer piezas en 5/4, 7/8, 16 medios, una cosa... Y graba con Leonard Bernstein. Exactamente, y de ahí surgieron dos discos emblemáticos con ritmos y con time signatures, lo que llaman los compases rarísimos, que son Time Out y Time Further Out, ahí con la colaboración espléndida de lo que fue su cuarteto fundamental, Paul Desmond en el saxofón, Brubeck en el piano, Eugene Wright en el bajo y Joe Morello. Ya lo estamos escuchando, de hecho, de fondo. Ahí están. Gracias, Juan Arturo, por estos centenarios. Gracias a ustedes. Gracias. Escúchenlos a todos, vale la pena. Hasta el lunes. Chao.